Y el que no tenga ojera no puede ver este podcast en el día de hoy porque significa que no vio los 18 innings, las 6 horas 36 minutos, mi estimado Aquilo. ¡Qué juegazo el del día de ayer! ¡Qué espectáculo tan tremendo! Uno de esos juegos épicos de los que uno no se va a olvidar. ¿Te recuerdas aquel día? Y Freddie Freeman definitivamente vino embantillado. Este juego tiene 18 innings, pero qué cantidad de incidencia hay para escudriñarle los héroes inesperados. Y el señor Klein, hay que sacarse el sombrero por la calidad de relevo que tuvo. Creo. ¿Quién es ese? Bueno, ¿dónde estaba ese tipo? Dave Robert, yo creo que le hizo la cena, lo bañó y lo costó dormir, ¿verdad? Casi le dio un beso, un abrazo cuando el hombre salió de la labor. Y puede ser, bueno, puede ser no. Para mí, yo me atrevo a decir esto, me atrevo a aseverar esto. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial en ese juego 3. No solamente por lo que significa el impacto de llevarte una batalla donde todo el mundo puso todo lo que tenía, y cuando digo todo lo que tenía es que Shane Bieber ya estaba en el bullpen por los Azulejos de Toronto, que todos los pitchers disponibles que no fuesen los abridores que ya participaron en esta serie, todos lanzaron en el juego de ayer, y además tú pierdes a George Springer, pierdes no, sale porque sabemos que está jugando condicionado Bobby Chet. Y además, por las decisiones de estrategia, tú retiraste el juego a Alejandro Kirk. Entonces, pusiste todo en el asador, hiciste un esfuerzo extraordinario y te vas con las manos vacías. Era un juego donde Shohei Ohtani hizo historia y vamos a ver qué ocurre hoy, cómo son las secuelas. Por ahí hablaremos algunas palabras de Derek Jeter, pero Tony Cruz, ¿cómo lo ves tú? Explícame cómo lo veo. Yo pienso que la serie la ganaron ayer. Y mi apuesta, por favor. Mira, yo sé que el training fue largo, ¿viste? El training fue largo, pero despiértate que ya estamos grabando. Yo hice esfuerzos sobrehumanos. Me recordé un cuento con mi gestitud de alguien que no toma café, que estaba tomando una jarra hiper grande para poderse mantener y transmitir. Yo sí me tomé mi café, me di mi saltito, fui para la nevera 3 o 4 veces y dije, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir con esto? Pero no. Hay situaciones en las cuales debo confesar algo. Yo me dormí y me desperté a las 5:30 de la mañana y vi el final. El jorrón de Freeman me lo perdí, en vivo. Yo estuve hasta las 3 de la mañana en esos juegos de pelota. Mira, ven acá. Cuéntame. Por cierto, él es Tony Cruz, yo soy aquí letra A. Esto es Línea Entre Dos. ¿Por dónde pueden disfrutar de Línea Entre Dos, Tony Cruz? Sí, señor, a través de Palas Online, nuestra plataforma es de Puerto Montt, Chile, para el resto del mundo. Saludos para Milber, estamos contigo. DLSD Radio de Barquisimeto Los Hermanos de la Cruz, La Perla 94.5 FM y Paraíso FM desde la isla de Margarita para todos los gustos. Bueno, y nuestro canal de YouTube, que ahí le vamos compartiendo todo el material de lo que vamos grabando dentro de lo que, miren, esta vorágine nos va permitiendo ahorita estos meses que hay, bueno, estos días que hay Grandes Ligas, que hay pautas del béisbol venezolano. Este señor que le toca viajar, bueno, a mí me toca viajar el fin de semana, pero a veces se hace un compromiso bastante difícil, pero con todo el gusto del mundo vamos sacando el momentico para ir montando el material allí en YouTube. Vamos a comenzar a desgranar un poco lo que ha sido esta serie y después nos vamos de lleno con ese juegazo de ayer. Dame la razón. Tuviste un punto muy certero cuando dijiste que la clave era sacar el abridor temprano. Que les lograran sacar el abridor temprano, y digamos que para Toronto todo se alineó el primer día. Fue Blake Snell, no el Cy Young Snell, el que se presentó. Sí. Y a pesar de eso, uno sabe cuando un pitcher es bueno, todo pitcher va a tener un día de ensueño, todo pitcher va a tener un día de pesadilla. Pero el pitcher bueno se diferencia de los demás cuando logra ser consistente en su desempeño sin mayores baches. Entonces, esos días donde el pitcher todo no le está funcionando, Snell le costó establecer la recta en la zona, no le estaba funcionando, pero aún así logra conseguir recursos para avanzar en el juego. Sin embargo, bueno, cae en manos del relevo. Alex Vesia, que está atravesando una dura situación familiar, no está acompañando al equipo que había sido de lo mejor en el relevo de los Dodgers.
Y bueno, le dan la bola a Anthony Banda y Addison Barger, que sale a bater como emergente, termina conectándole un cuadrangular que inició un episodio de hasta 9 carreras que fabrica el equipo de los Azulejos de Toronto. A M. Sheehan le dieron, bueno, ahí prácticamente a todo el mundo le dieron, que salió a lanzar un juego muy inclinado a favor de uno. Jesse Savage guapió para la inexperiencia y que te den la bola en un primer juego de Serie Mundial. Hay que reconocerle eso. Y también lograron sacarlo los juegos temprano. Lo que pasa es que el relevo de Toronto ese día hizo un trabajo maravilloso. Vamos al juego 2 y ahora dame la razón tú a mí. Te quiero escuchar. Yamamoto es el más confiable de los abridores de los Dodgers. Juego completo, la única carrera que le hacen por un elevado sacrificio. La ofensiva de los Dodgers, con lo acostumbrado, no hacer muchas carreras, hacer lo justo, jugar una defensa para hacer esa situación, pero hay que darle la verdad a Aquiles, porque él dijo que Yamamoto era de los abridores de los Dodgers más confiables. Y se dio en ese juego. Y que una cosa es lo que es la temporada regular, que tú te vas a enfrentar con cualquier clase de derechos, y otra cosa es cuando ya vamos a la contundencia y son los mejores de los míos contra los mejores de los tuyos. Y fue un duelazo de picheo lo de Gausman y Yamamoto. Es que Yamamoto llegó a retirar, creo que fueron 20, 21 de forma consecutiva. Y Gausman tuvo una seguidilla de 17 retirados de forma consecutiva. Fue un duelazo. Hasta que llega. Respondió en la misma medida de lo que había lanzado la moneda. Hasta que llega el momento donde, bueno, le abrochó una Will Smith, que no tiene nada de particular eso. Entonces, de hecho, era su primer extra base de la postemporada, no solamente de la Serie Mundial, de la postemporada. Había dado puro sencillo previamente el catcher que estuvo tocado durante la parte final de la temporada. Y podríamos decir que incluso a nivel de dominio, en la primera parte del juego fue mucho más dominante Gausman que Yamamoto. A Yamamoto le daban y la defensa también tuvo que ayudarlo, pero Yamamoto terminó yendo de menos a más y terminó lanzando un juegazo impresionante. Y se presenta la situación entonces, de hecho, era muy importante ese juego 2. Había leído una estadística que decía que solo en 11 de 57 ocasiones que el equipo que arrancaba la Serie Mundial afuera de visitante perdía los 2 primeros juegos, solamente el 19% de las ocasiones, 11 de 57 habían logrado revertir el resultado. Yamamoto no cree, o si creía en esa estadística, dijo, eso no nos va a pasar a nosotros. Ahí hay un primer punto importante logrado por los Dodgers de Los Ángeles. Vuelves a casa y bueno, también fajón, porque fue una buena disputa, fue una muy buena salida la de Max Scherzer, se va incluso con el juego arriba. Glasnow tuvo sus más y sus menos. Alejandro Glasnow lo hicieron 4, pero 2 fueron sucios. Entonces, al final la actuación de Glasnow tampoco es mala, porque si Edman hubiera atrapado un rol y que no tenía mayores complicaciones, le hubieran hecho nada más 2. Entonces, pero bueno, llegó el batazo oportuno, que eso también es virtud de los azulejos. Cuando hay buen picheo, normalmente el picheo predomina por sobre lo demás. Y bueno, llegan situaciones como el batazo de Alejandro Kirk, que fue preciso, que Alejandro Kirk está resultando un factor importantísimo, no solo por lo que brinda y la calidad de los turnos que está brindando, el aplomo con el que juega este caballero, sino lo que hace también en la receptoría. Entonces ahí también tiene un valor especial Alejandro Kirk. No han estado saliendo tanto los batazos, o quizás los batazos de largometraje de Vladimir Guerrero Jr., pero todo lo demás lo ha estado haciendo, está jugando, se está entregando por completo en el terreno de juego Vladimir Guerrero Jr. Podemos empezar a hablar de este juego 3 y me gustaría que empezáramos a picarlo por partes, ¿no? Sí. Y te diría que primero habría que analizar lo que fue el duelo de los abridores. Entonces, ya estamos abordando, ya bien lo que menciona, un error que en condiciones normales le dan 1000 rolling más así a Edman. 999 atrás. Y el béisbol, bueno, tiene esas cosas. Después tuvo 2, 3 intervenciones importantísimas. Entonces, bueno, una cosa, digamos, se va solapando con la otra. Entonces, ayer fue el equipo de Toronto que parecía que estaba encaminando la situación. De verdad me quito el sombrero
con peloteros con esa garra, con ese espíritu. Me dio muchísima risa la cuestión de la entrevista que le hicieron a sus compañeros y le decían, mira, es verdad que a Scherzer no se le puede hablar el día que lanza y las reacciones son de pronóstico. Y todo el mundo estaba como expectante a ver cómo iba a reaccionar después que recibe el hit y va, y Dave Roberts Schneider no fue ni siquiera a conversar. Él salió y de una vez pidió al relevista. Él no le dio margen y sabía Scherzer que ya había hecho lo que le tocaba y que bueno, ya lo demás era confiar. Háblame tú entonces de la labor de Glasnow. La labor de Glasnow fue muy buena, 5 indiscutibles en 4 2/3, 4 carreras pero tan solo 2 limpias debido al error de Edman, 3 boletos, 5 abanicados. Yo creo que fue un trabajo bastante bueno, inclusive en condiciones normales él hubiese sido el que hubiera tenido la victoria parcial porque no llega al 5º episodio. Al final fue el que no tenía la victoria porque no llegó tampoco a los 5 innings Scherzer, pero se fue adelante, que era importante muchas veces entregar el juego adelante para un bullpen que a lo largo del año ha sido muy efectivo. Ayer vimos un duelo de bullpenes en el sentido de hasta de extrañeza, porque el Klein salió, pero, como dicen por ahí, por la baranda, porque nadie lo vio venir. Yo no lo vi venir. Del fondo de la alacena de los pitchers. Pero antes de eso, ya entrando en lo que es la labor del relevo, que esa es la segunda parte del juego en torno a picheo que hay que analizar, ¿no? Hermano, no es tan fácil. O sea, evidentemente, para mí no lo sé, no lo he conversado, no he leído declaraciones, pero para mí tuvo que haber sido un picheo que no fue para donde quería, no pudo localizarlo donde quería ser Anthony Domínguez, porque no hay otro tipo de explicación para servirle un picheo de esas características a un hombre como Shohei Ohtani. O sea, y son humanos, no son robots, no siempre pueden poner la pelota. Tenemos dudas de que no puede ser. Hay que hacerle prueba de ADN. No, pero tú sabes cuál es el lado humano. Cuando tú te das cuenta, no vale, este sí es humano y es muy humano. Cuando llega al estadio, que tú lo ves llegando con Mamico, el coche, la muchachita, el perrito y todo lo demás, el que va cargando todos los peroles y toda la cuestión y la que va adelante es la esposa. Bueno, entonces. Bueno, entonces algo, la jefa es la jefa. Algo humano tiene y yo estoy seguro que a lo mejor probablemente Ohtani levantará los brazos y dice, mi amor, con los brazos no te metas. De la costilla para abajo, porque trabajamos. El que le dieron abajo fue a nuestro estimado George Springer, una lesión en el intercostal. Y es raro que se saliera tan rápido, ¿no? Pero Penita hizo un swing. ¡Ay! Pero espérate, no te ya están allá. Ajá, vamos a terminar de hablar de lo del picheo. Yo creo que los dos, o sea, fue una maravillosa partida de ajedrez a nivel de estrategias de los managers. Y no hemos mencionado que Shohei Ohtani y su historia por la cantidad de bases alcanzadas, por la cantidad, yo jamás había visto eso en un juego de pelota, la cantidad de boletos intencionales. Y ojo, que el último que le dan es un pitch, no se lo dan intencional, pero vamos a ver si se llega ahí con algo ansioso, pero... No, fue intencional, no intencional. O sea, no exactamente. O sea, eso fue, como dice un refranero aquí en Venezuela, más regado que un estornudo chingo, ¿no? Que no le pases nada por ahí, porque... No le des nada. Evidentemente, e incluso eso se lo preguntaron en rueda de prensa, y él dijo, mira, la pregunta concreta fue, ¿debemos esperar más ocasiones donde le vas a quitar el bate a Shohei Ohtani? Y el hombre simplemente dijo, sí. Entonces, esa estrategia de decir, Ohtani no me va a ganar el juego. Ohtani había estado como apagado. 17 bases en un partido. Y es la primera vez que un bateador se envasa 9 veces. Nadie se había envasado 7. Este se envasó 9. Creo que el récord de bases alcanzadas era 12, ¿no? Sí. Bueno, imagínate, es que lo dejó pero rezagado. Entonces, esa estrategia de tú decidir, yo voy a atacar a Mookie Betts, yo voy a pasar a Ohtani para lanzarle a Mookie Betts, para lanzarle a Freddie Freeman, que me ganen la partida a ellos, que no me la gane. Con Mookie Betts le resultó, porque Mookie Betts no pudo, y tuvo situaciones, se le presentaron 2-3 situaciones donde no pudo dar el batazo. Freeman sí se fue ajustando,
Antes del cuadrangular, los últimos 2 turnos de Freddie Freeman había llevado ya la pelota hacia el jardín central. Le había dado bien previamente. Cerca de la pista de seguridad en la segunda ocasión, y en la tercera ocasión fue, bueno, Barchow, adiós porque esta se va. Yo tengo un palpito con Mookie, independientemente de que la estrategia hasta los momentos ha funcionado, o sea, en el sentido de que han frenado a Ohtani con los boletos y Mookie no ha bateado. Yo creo que se va a explotar en cualquier momento. Cuidado si no es en el día de hoy que el hombre revierta esa situación y se convierte en el héroe del partido. De eso y de otros aspectos más que también hay que analizarlo, porque hubo algunos corrings y algunas jugadas que fueron también importantes en ese juego de pelota. Vamos a hablar al regreso. Vamos a una primera pausa. Esta es Línea Entre Dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada, y ya regresamos un momentico. Continuamos con esta emocionante Serie Mundial 2025. Bueno, qué errados estaban los que pensaban que esto era una lucha de David contra Goliat. Y creo que hay gente que se le olvida que la nómina de los Azulejos de Toronto es la nómina número 5 más costosa de todas las grandes ligas. Por supuesto, la más alta es la de los Dodgers. Pero más allá de eso, tú te vas es a los hombres lo que hacen en el terreno de juego. Más allá de la nómina. Para mí siempre la cuestión de la nómina, eso es asunto del que la paga. ¿Qué hacen esos hombres dentro del terreno de juego? Y vamos a empezar a abordar algunos detallitos, Tony Cruz, como lo que tú estabas hablando, porque me parece interesante ese detalle. Mookie puede ser un gigante dormido, lo había sido Freeman, y Freeman pudo hacer los ajustes, pero una de las virtudes por las cuales ha podido competir, como lo ha hecho el equipo de los Azulejos de Toronto, es el mantener mucho tiempo a raya esos 3 primeros bateadores del line-up de los Dodgers de Los Ángeles. Sí, en el caso de Mookie, para mí se conjugan varios factores. Mucha gente dice que no, yo creo que sí. Yo cuando aprendí a jugar en una posición distinta a la que había jugado, yo he jugado 4 años y medio como receptor. Cuando me pasaron a los jardines, bueno, al principio estaba perdido porque estaba tan concentrado en lo que tenía que hacer defensivamente que mis turnos tal vez no eran tan buenos porque estaba como muy metido en lo que tenía que hacer en mi nuevo rol. Yo creo que el caso de Mookie pudiera pasar por ahí, a pesar de que el año pasado jugó el campo corto, él de repente lo tiraba para los jardines, un día estaba en segundo, estaba en el short, o sea, había una dualidad de situaciones. Este año prácticamente jugó todo el año ahí, empezó el año con el problema de los 8 kilos menos que no pudo jugar en Japón contra los Cachorros de Chicago, muy debilitado, él que de por sí es bastante delgado, es menudo, sí. Con 8 kilos menos se le nota todavía, inclusive esta época de la campaña no ha recuperado ese peso. De manera que entonces el año no fue bien ofensivamente. Yo creo que también ese tipo de distracciones pueden haberlo alterado. Pero llegado a este momento y sabiendo la clase de pelotero que es, ese va a despertar. Y yo no me extrañaría o que sea en el día de hoy o que sea en el decisivo, o por lo menos de aquí en adelante, que él va a tener un levantar en la serie. Ya lo vimos en Freeman. Freeman definitivamente es el hombre en los momentos grandes. Sí. Ha ganado 2 partidos, el primero de la Serie Mundial del año pasado, dejando el terreno a los Yankees, y el de ayer nuevamente con esa situación. Me gustaría que tú traigas la acotación, algo que no es de béisbol y sí es de béisbol. Es el pavoso que tocó el himno nacional. que tiene un récord que ni Ponte ni Carlito Feo juntos se lo pueden sumar. Porque el hombre cada vez que aparece en escena, los partidos son eternamente largos, y eso la verdad yo no lo sabía, pero eso es una cuestión de Guinness. Y lo colocó la propia cuenta de X, de Twitter, de Major League Baseball, y se llama Brad Paisley, el cantante que interpretó el himno nacional, y que escuchen este registro. En la Serie Mundial, juego 2 de 2017, cantó el himno, se jugaron 11 innings. En el juego 3 de la serie de 2018, que fue la de los Dodgers y Boston, que es el juego previo a el otro antecedente de 18 episodios en la historia de las series mundiales, 18 innings. En el primer juego de la Serie Mundial de 2024 se jugaron 10 innings. Y ahora en 2025, en cambio, el tercer juego de la Serie Mundial, se juegan 18 innings. Por favor, no lo inviten más. No puede ser. Mira, entonces te conversaba en aspectos, llama un poco la atención. Primero vamos a destacar algo, hablando de la estrategia. El equipo de Toronto decidió, normalmente son 14 lanzadores con los que andan los equipos en el roster de 26, y decidió
ir con 12 lanzadores nada más para poder tener mayor profundidad en la banca. Sí, recordemos que tienen tocado Bichette y Bichette sabemos que está, pero de repente no va a estar. Exactamente. Entonces, también para esos platooning que ellos van utilizando, dependiendo si es zurdo o derecho, decidieron ir con mayor profundidad en su banca, porque ya se le había visto que estaban cortos de profundidad en la serie contra los Marineros de Seattle. En consecuencia, bueno, ayer, si usted saca a Trey Yesavage, que lanzó el primer juego, y saca a Kevin Gausman, que lanzó el segundo juego, todos los demás lanzadores, porque estuvo calentando en el bullpen Shane Bieber. Si ese juego iba a la entrada 19, Shane Bieber iba a estar lanzando probablemente en ese juego de pelota, que era el lanzador anunciado para hoy. Entonces, el desgaste, vamos a hablarle un poco de esa situación. Si bien venían de un día de descanso, entonces fíjense cuál es la circunstancia en la que se presenta. Flaherty, que fue el primer relevista, hizo 14 lanzamientos. No debe haber mayor problema para que esté. Lou Garland, 20 lanzamientos. Igualmente, ya los 27 que realizó Ser Antonio Domínguez ya es una cantidad considerable. Por más que te digan, no, pero es que es Serie Mundial y si no, te tienes que guardar para el año que viene. Bueno, pero es que hay cuestiones que ya son de capacidad física, ¿no? Chris Bassitt apenas hizo 8 lanzamientos. Jeff Hoffman, 33. Fisher. También está en el borde. Sí. Fisher, 19. Lauder, 68. Que ese ya, tú no cuentas más con él. Y Little, que fue el último lanzador, el que terminó... el que resultó derrotado, hizo 29 picheos. Entonces, para lo que será el juego en la noche de hoy, que algunos estarán escuchando esto vía radio en otras latitudes, voy a tener el don de la duplicidad, porque este juego lo voy a estar comentando en radio aquí en Venezuela a través de la Romántica 89.1 FM. 88.1, 88.1, me equivoqué en el dial. Por el equipo de los Dodgers, Anthony Banda apenas 3 picheos, Robleski hizo 28, Treinen 15, Treinen puede venir, sí, y Banda también, Dreyer 5, Sasaki 29, como lo han ido llevando poco a poco, no sabemos cómo está ahí la situación. Emmett Sheehan 37 picheos, exactamente. Kershaw apenas 8 picheos. Edgardo Enríquez hizo 30 envíos y Klein 72, olviden. Sí, Eduardo Enríquez, yo tengo la duda, porque fueron 2 episodios, fueron 30 lanzamientos, pero no fueron muchos picheos para la cantidad de outs. O sea, sacó 6 outs con 30 picheos nada más, yo creo que hasta económico tuvo. Y que la carga de trabajo no ha sido alta en los días previos. Pero ¿no? a Klein estaba perdido y actuó ayer y va a seguir perdido porque con 72 picheos no creo que pueda lanzar por lo menos hoy y probablemente mañana. Pero eso es parte de cuando empezamos a escudriñar estas situaciones. Fue dejado en libertad, él terminó pasando, mira, aquí tengo la información a mano. Porque de verdad, esto es algo que tú dices, bueno, al hombre hasta le preguntaron y le dijo al periodista que le hizo la consulta, y le dice, nunca imaginé que algo así sucedería. No creo haber tenido un sueño tan bueno. Simplemente tenía la idea de que no íbamos a perder ese partido. Resulta que este señor, en esta temporada, el hombre pasó de Kansas City, fue dejado en libertad por los Atléticos, fue cambiado por un bono de firmas internacionales a los Marineros, y los Marineros lo dejaron en libertad por agosto. El hombre llegó a estar un mes en su casa, dicho por él mismo, y se le presenta esta situación. En el fondo del anaquel al final estaba ese brazo. Si Alex Vesia tenía posibilidades de entrar al roster por lo que era el permiso de emergencia familiar, es un mínimo de 3, un máximo de 7 días. Tenía la posibilidad de entrar en el roster para el juego 3,
pero una situación familiar en torno a el embarazo de su esposa. El embarazo de su esposa, que al parecer hubo inconvenientes con la criatura, impidió que se uniera. De hecho, el equipo ha puesto comunicados donde respaldan a él y a la esposa. Los relevistas, fíjense que tienen el número de Alex Vesia puesto en la gorra, el número 51. Entonces, bueno, hay situaciones de situaciones. Si Alex Vesia hubiese estado listo, seguramente el puesto de Klein hubiese sido el ocupado. Entonces, bueno, esas cosas pasan. Esos son imponderables. ¿Cómo lo puedes calcular tú que un hombre de estos te puede dar una labor como esa? Yo lo equiparía con la importancia que le dio jugando para el equipo el relevo largo de Brent Honeywell en la serie pasada contra los Yankees de Nueva York. Y además, otra más que me atrevo a aseverar, así como dije que para mí ya la serie, el punto clave, el punto de inflexión fue lo que lograron en el juego entre los Dodgers de Los Ángeles. Me parece que el equipo de Toronto ha sido un más digno rival que los Dodgers que los Yankees en la Serie Mundial del año anterior. Hay detalles. Vamos a ir a cuestiones puntuales. Esta mañana salí tempranito a hacer una diligencia. Me preguntó el señor de la panadería: es que se corren de Teóscar Hernández, fue malo. No, el correr de Teóscar no fue malo. Lo que pasa es que ahí se le sale el libreto, la reacción de Vladimir Guerrero. Otro inicialista, o la mayoría de los inicialistas, se queda en primera esperando a ver si la jugada es out del quieto. Guerrero sabía que iba a ser quieto el corredor, da un par de pasos hacia adelante y además hace un tirazo a tercera para hacer a Teóscar. Recordemos que esta jugada estuvo bajo revisión, que fue pequeñita. Sí. Pero si él no hace eso, abandonar la jugada, tomar tiempo hacia adelante y además disparar de la forma como lo hizo, no lo hacen out. Yo no puedo criticar a Teóscar Hernández porque son situaciones de juego, pero alguien tiene que reaccionar de esa manera para que te puedan hacer out. Yo sí lo cuestiono. ¿Tú sí lo cuestionas? Sí. Él no es un campeón de velocidad, pero ¿cuántas veces lo hubieran hecho out? Violaste un axioma llamado ni el primero ni el tercero debe ser en la tercera base. Ya tú estás en posición de anotar. Y, bueno, una de las cosas que caracteriza a los equipos buenos es justamente montar rallies, ¿no? Hacer carreras con 2 outs. Entonces, tú estás impidiendo una situación con un corring hasta, bueno, arriesgado. Sí, él había salido, tuvo un buen brinco y venía con el envión cuando vio que no iba a tener la posibilidad de hacer un disparo fuerte el fildeador, y decide emprender marcha a la tercera base. La jugó con una inteligencia tremenda Vladimir Guerrero, y para poderlo hacer out tenía que ser un tiro tan perfecto como el que hizo Guerrero en descargo de Teóscar Hernández, pero a veces hay situaciones en las que menos es más. Y si permites que el inning, no todo lo tienes que hacer tú, para algo vienen tus compañeros. No culpa Yandy porque Jeter tomó la bola. No es, pero no hay ni punto de comparación esa jugada, Tony Cruz, porque ahí de verdad sí la que hizo Jeter era inesperable. Un buen primera base, un pelotero con inteligencia te ejecuta lo que hizo Vladimir Guerrero sabiendo que no iba a tener el out. No sé cuántos. Los buenos lo hacen. Te leen el juego, te leen la jugada y te leen lo que te está pidiendo la jugada, que fue lo que hizo Vladimir. Pero bueno, no es que vamos a crucificar a Teóscar por esto, pero sí la pudo. Sí creo que se hubiese podido aguantar en segunda. O sea, no es que esa jugada transformó el destino del juego, no. Pero sí, yo creo que se hubiese aguantado en segunda base. A lo mejor no hacen nada y sacan el lado, como le ha costado batear, exceptuando lo que fue la serie, las 2 primeras series, la serie contra Cincinnati y la serie contra los Phillies de Filadelfia. La ofensiva de los Dodgers ha estado, pero gélida. Fue así durante la temporada, ellos no hicieron muchas carreras. Al final sí empezaron a dar sus cuantos batazos, y para los nombres que tú tienes en esa alineación, parecía que estaban llegando justamente las últimas 2 semanas. Sí empezaron, y sobre todo muy buena ofensiva Max Muncy, que durante el año se demostró que esa ofensiva era una con Muncy en el line-up y otra sin él. Sí. Los nombres resaltantes son otros. El oftalmólogo de Kike Hernández. El otro detalle, la decisión de mantener a Andy Pajés en la alineación, a pesar de que el hombre no está bateando bien. Ha tenido una postemporada, pero para el olvido de la ofensiva. En descargo de él, ha estado haciendo buenos contactos, pero, hermano, también tienes que buscar otras fórmulas si tú necesitas reacciones
que en cierto momento, bueno, fue lo que vimos en ese juego de pelota cuando decide, mira, vale, incluso le quita el turno a Quique cuando sale a tocar la bola Miguel Rojas. Y vamos a ese punto también. Tuvo también una incidencia, en estos momentos no me recuerdo el episodio, donde un pelotero como Max Stroh, que entró a jugar defensivamente, después que tienen las dificultades con el asunto de Springer, tiene una situación, un bateador que es un bateador mediocre en su desempeño para lo que es el nivel de Grandes Ligas, que la defensa y su velocidad es lo que lo tiene todavía comiendo en el mejor gol del mundo. Hermano, no existe que ese hombre no pueda tocar la bola. No existe. Y el toque fue horrible. Primero se deja cantar un primer strike. En el segundo intento, entonces toca mal ejecutado, toca en foul, y todavía le mantienen la seña y el hombre bate un fly que Tommy Edman no le dio chance de llegar a la base porque el fildeo de Freddie Freeman fue rápido y cuando se voltea en el aire para intentar lanzar, decide guardarse la pelota porque Edman venía como muy justico, ¿no? Entonces dijo, bueno, da la impresión que es lo que te digo, son cuestiones que los buenos las resuelven en el instante y la leen en el instante. Él dijo, ¿hay chance? ¿Sí está abierto? Sí, pero el tipo no está. Antes de arriesgarme, yo prefiero, me guardo la pelota. Lo que yo te decía con respecto a la situación de Vladimir Guerrero, tocas un buen aspecto que es la velocidad mental. Que hay situaciones de juego que no se entrenan. Cuando hay situaciones de toque, dependiendo de el corredor que quieran mover, el tercera baja o baja el primera, o sea, hay situaciones, normalmente de movimientos, el shortstop puede ir a tercera, el segunda base debe ir a la primera, dependiendo de esos contextos, de cuántos hay en base y a quién quieras avanzar. Pero son situaciones que tú practicas y que practicas desde que eres un niño, desde que tienes 7, 8 años que empiezas a jugar pelota, porque hay unos que empiezan inclusive a jugar más temprano, pero desde que los chamos tienen una noción de lo que es la defensa, los entrenadores hacen énfasis en muchas situaciones de juego. Esa situación de Vladimir Guerrero no es una situación que tú practiques, es una situación donde está el instinto del pelotero, el darte cuenta, el de pensar con mayor velocidad que no va a pasar y tú reaccionar. Por eso te digo que hay muchos buenos primera base defensivos que de repente en esa situación se quedan esperando y no tienen ese tipo de reacción. Por eso te la comparé y la de Jeter posiblemente esté a otro nivel. Sí. Porque es que no tenía nada que hacer ahí. Que un shortstop vaya a hacer una asistencia entre primera y segunda con un palo de plato. Pero bueno, estamos hablando de la historia misma de Ted. Sí. Y Jeter lo vamos a sacar a colación ahora, pero también quería hablar de las situaciones que hubo alrededor del plato. El retrato de Addison Barger a Freddie Freeman en el plato, en el tercer episodio, y después la otra, que incluso la revisan. El tirazo de relevo de Edman, que le cayó un batazo de corta muy bien de Oscar Hernández, con potencia al relevo, y el tirazo de Edman al plato, que incluso llega mucho antes la bola a Will Smith. Y creo que Will Smith, en la manera que recibe, intenta ir a buscar al corredor, se va un poco de lado, y eso es lo que le lleva a dar ese paso para terminar poniéndose en la trayectoria del corredor al plato, que incluso en el deslizamiento peligrosamente el pie de Will Smith dejó los ganchos hacia arriba. Pero creo que fue más una cuestión de la inercia que una intención de lastimar, que a Will Smith hay que hacerle una estatua, hermano, porque eso de que echar esos 18 innings, mire, eso no está fácil. Hablando de quién está cansado, estamos hablando de pitchers que lanzaron 30, 40 picheos, yo 19 innings. No está fácil. Yo creo que el principal, vamos a recordarles el nombre del principal. El umpire principal de esta partida fue Mark Wagner. Yo creo que él hoy amaneció diciendo, no siento las piernas, hermano. Y no es para menos. Total que hubo incidencias importantes, y hay una que es puntual. Y estábamos hablando de eso, la de George Springer. Esa puede ser una baja significativa, porque eso no es una de esas lesiones que te pueden curar rapidito. Es un golpe que te aplica hielo y el día siguiente puede bajarte de inflamación y poder jugar. Una lesión en el intercostal, lo vimos con Anthony en los Mediarrojas de Boston, que tuvo 3 semanas, un mes fuera por un ligero desgarre en el músculo intercostal, en el oblicuo. El caso de Springer llama la atención porque hizo un swing, salió, hizo un gesto y le dijo a la gente de la cueva sin salirse casi que de la caja, no vengan para acá, habló con el manager del trainer,
tengo un dolor así cesado y se lo llevaron. O sea, Sí. él sabía en el momento del swing que era algo de gravedad. Y ya tú estás jugando con bichete entre algodones. Entonces, fíjense la cantidad de turnos. Y otra que, bueno, después eso sería interesante preguntárselo a Schneider. Cuando él decide retirar del juego a Alejandro Kirk en el octavo para traer un corredor emergente. Estaba el juego cerrado, no es una decisión cuestionable. Realmente solo es porque después hubo situaciones en las que le llegaron los turnos. Ajá. Le llegaron turnos importantes a 2 de esos hombres, bueno, a 2 no, incluso a 3, porque si contamos el de Bichette, entonces ya es otra historia cuando ya tú pierdes a Springer, cuando pierdes a Bichette y cuando pierdes a Alejandro Kirk. Sí, él tiene que traer a Franz como designado, después tiene que traer a Travis Snyder a correr por Frank, que se queda como designado, tiene que traer a Sia Falefa a correr por Bichette, se queda jugando segunda base, y a Heinemann, que se queda como catcher después de emerger como corredor emergente por Alejandro Kirk. Y ya se nos está yendo un poco largo este segmento de Grandes Ligas. Claro. Sí, vale. Como te digo una cosa, te voy a decir otra también. Primero que con Ohtani nos llevamos un susto en una incidencia por segunda que llegó con una rueda frenada. Que bueno, o sea, después salieron, conversaron con él, corrió para los jardines y bueno, demostró que podía, ¿no? No sabemos qué hay por ahí. Te tuviste que lanzar. Sufre el calambre, Tuviste que calarte un juego de 18 innings que cuando terminó el juego, lo primero que hace es salir corriendo a buscar a Yamamoto a abrazarlo. Porque cuando el asunto ya se estaba poniendo álgido, se ve que el traductor va hacia Dave Roberts, se ve la conversación y después vemos en redes sociales que esa conversación venía porque Yamamoto le dijo: dile al manager que yo estoy disponible para lanzar. Con aquel par de... No, claro. Bueno, digo, yo estoy disponible para lanzarlo. Lo que pasa es que, por supuesto, el proceso de calentamiento de un abridor no es el mismo de un relevista. Y se tardó como una entrada más o menos en ponerse a tono. Estaba así como que viene el lobo, y Yamamoto seguía calentando, lo cual es una proeza después de haber hecho 100 y pico picheo. Partido completo con un día nada más de por medio. Realmente es algo, bueno, más allá de increíble, es algo impensable, ¿no? Y tuvo la determinación de decir, bueno, me necesitan, yo voy. Ajá. Ohtani le dice, y el hombre lo primero que dice es: yo lo que quiero es irme a mi casa a dormir. Entonces, ¿en qué aspecto? Y le decía, ahí es donde traigo a colación a Derek Jeter, que Jeter lo decía en el postgame. No, y le decía a los que tienen en el panel, que son otros peloteros de dilatada experiencia, como David Ortiz, como Alex Rodríguez, que le dice: nosotros también tuvimos juegos de estos largos. Y uno sabe que al día siguiente tú lo sientes en tu cuerpo. Entonces, estamos hablando del lanzador abridor. El lanzador abridor es el que ha tenido toda esta situación. Sí. Boletos después para que no tuviera que forzarse mucho. Y ojo, hablando de esas situaciones, cuando le da el primer boleto intencional, que se le va, o creo, no me recuerdo si fue el primero o fue el segundo, que Ohtani se va al robo, que lo retira, Alejandro Kirk hizo un tirazo, Ohtani llega, pero creo que él se deslizó muy cercano a la base. Venía con mucho impulso, con mucha potencia en el deslizamiento, y ese levantarse es lo que lo lleva a salirse de la almohadilla, y perfecto estuvo Kiner Falefa, que fue el que lo estuvo tocando todo el tiempo. Le mantuvo el guante en todo el momento. De hecho, no lo voy a decir aquí. No lo voy a decir aquí, te lo digo después porque se lo escribí a veces uno estaba siguiendo la transmisión y iba escribiendo con los compañeros, ¿no? En este caso con Carlitos. Y le iba poniendo cosas y le dije, no, bueno, le hicieron algo pero bueno, no es cuestión que vayamos a abordar aquí. Pero sí es un aspecto muy importante. Hay que dejar ahí los 3 puntos suspensivos. ¿Cómo le va a responder a Ohtani el cuerpo hoy? Esas son las cosas como maestra vida. Ahí te quita y te da el tener un jugador de doble vía y que justamente te toque un extra inning de 18 episodios antes de la salida de... La parte buena es que todos van a estar aporreados, todos van a estar cansados. Es correcto. ¿No? La parte mala es que no sabemos si este es humano
o no, y capaz que vino y te tira 7, 8 de blanqueo, entonces no, cuando nadie podía ¿Qué es eso? peinarse del cansancio que tenía, viene y lanza un partido de esta naturaleza. Bueno, entonces, lo sabremos hoy. Exactamente, nos tocará esas incidencias de esta muy emocionante. Esas son las cosas que te reconcilian con el béisbol, ¿no? Que te vuelven a enganchar y que te vuelven a enamorar. Estas heroicas de estos hombres. Bueno, el que le tocó el momento de reír fue el equipo de los Dodgers. Bueno, veremos entonces cómo responde, sobre todo psicológicamente, cómo absorbe el impacto después de un esfuerzo tan grande, irte con las manos vacías para el conjunto de los Azulejos de Toronto. Pausa en esta línea entre dos y nosotros vamos a abordar, porque están pasando muchas cosas interesantes cuando vaya a iniciarse ya la tercera semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Regresamos en breve.